Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal les trata las últimas semanas del semestre? Pues para mí un poco pesada. Pues aquí andamos. Adelanté trabajos y no estoy tan pesado, pero aquí andamos igual. Supongo que no es la primera vez que nos toca navegar por el río Estigia. Y tampoco será la última, no se preocupe. Sobre todo porque van a la mitad de la carrera, pero siempre de todo se aprende algo, ¿no? Entonces siempre hay que obtener provecho de ello. Pero bueno, ya queda poco tiempo, sí, como les decía ayer, los últimos días siempre son suelen ser los más pesados, pero eh, siempre hay que buscar la forma de sobrellevarlo, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar la clase. Antes, permítanme grabar la sesión. Perdón, fue una llamada telefónica. Muy bien, estamos ahora revisando, estaremos hoy revisando el tema de la Segunda Guerra Mundial y eh, cuál va a ser la participación de Norteamérica en este contexto, ¿sí? Igual, de Estados Unidos me parece que tenemos un poco más de referencias por lo que representó tanto durante como después de la Guerra Mundial y que también ya hemos mencionado algunas cosas, sobre todo en la unidad 3 de la cuestión económica, de las implicaciones de la guerra para Estados Unidos, ¿no? Pero Canadá todavía nos sigue siendo, me parece, un poco eh, pues misterioso, por llamarlo de alguna forma, en el sentido de que aún requerimos un poco más de información al respecto. Eh, de forma general, recordemos que la Segunda Guerra Mundial viene como a ser una especie de hito en la historia mundial o la historia internacional por lo menos, en la que prácticamente todos los patrones de conducta y de pensamiento que se tenían hasta ese momento en, en el mundo, tanto occidental como otras latitudes, cambia por completo. De hecho, muchos autores refieren que precisamente por las dimensiones y por el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial y que sigue teniendo hoy día, es cuando justamente empieza a surgir la posmodernidad, ¿sí? El posmodernismo que Bauman y que otros tantos autores más Albert Camus, Simone de Beauvoir, etcétera, que muchos autores, artistas, políticos, etcétera, van a empezar a cambiar por completo, de una forma radical, su pensamiento y su interpretación acerca de la vida, sobre la existencia misma, sobre los estados-nación, sobre la participación ciudadana, etcétera. Entonces, todas estas reflexiones van a empezar a cambiar, a transformarse a partir de ese suceso de la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos que esa es la dimensión metafísica que lega o ideológica que lega la Segunda Guerra Mundial, la posmodernidad. Pero también va a transformar, obviamente, otros campos, ¿sí? Prácticamente todos los campos de la existencia humana van a verse transformados a partir de este suceso, ¿no? En la cual hasta este momento todavía no se tiene certeza del impacto humano que tuvo, ¿sí? Hay quienes estiman que fue 40 millones de vidas perdidas, hay otros que los estiman hasta los 60 millones. Todavía, insisto, falta cerciorarse de ello. Y me parece que también va a cobrar relevancia en nuestra actualidad por los conflictos que están teniendo en Medio Oriente, ¿sí? Entre Israel y sus vecinos, ¿sí? Recordemos que el Estado de Israel se crea o se establece formalmente en la posguerra, en el año 48, que se declara formalmente la instalación de Israel. Entonces, todavía estas secuelas
de ese periodo se siguen viviendo en la actualidad, ¿no? Esa especie de compensación moral y física que se le hace al pueblo hebreo, de tradición judía, a través de la reivindicación eh, del territorio, es todavía lo que estamos viviendo desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso cobra especial relevancia. ¿Qué digo? Todavía podríamos cuestionar cuál ha sido la actitud de Israel desde ese momento para acá, pero esto escapa un poco a nuestra perspectiva. El caso es que la Segunda Guerra Mundial, insisto, sigue siendo este tema atractivo tanto para History Channel como para Discovery Channel, como para hacer películas. ¿Sí? ¿Cuántas películas no se han hecho en este contexto que retratan diferentes miradas de los niños, de las mujeres, desde Japón, desde Alemania, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, etcétera? Insisto, sigue siendo un tema bastante socorrido para varias cuestiones. Pero bueno, para no entrar en más detalles y permitir que el equipo correspondiente precise sobre la Segunda Guerra Mundial y particularmente la participación de Canadá y de Estados Unidos, pues cedemos el espacio para el siguiente equipo. ¿Se encuentra completo? Sí, ya deben estar completos. De hecho, aquí está la presentación. Sí se ve bien, ¿verdad? Se está cargando. Listo, ya se ve bien. Ok. Pues muy buenos días a todos. Vamos a presentarles hoy lo que es probablemente el tema por el cual, bueno, o parte del tema por el cual muchos se metieron a la carrera, que es la Segunda Guerra Mundial, más concretamente en Norteamérica. Bueno, mi compañero Liberato y yo les vamos a hablar sobre Canadá. Dale la siguiente, por favor. Yo les voy a hablar acerca de la política, economía y sociedad. Siguiente. Bueno, en la política nos encontramos con que realmente para el momento en el que los británicos declaran la guerra a Alemania tras la invasión en Polonia, eh, se esperaba que los canadienses brindaran el apoyo que habían prestado en la Primera Guerra, pero ni la población ni los políticos estaban muy de acuerdo en ello porque temían que se creara otra crisis de reclutamiento que separara aún más a los anglófonos de los francófonos. Entonces no estaban muy decididos y tenían la idea de permanecer neutrales, pero que si se necesitaba y la guerra llegaba hasta territorio canadiense, ellos sí se iban a defender. Lo que pasó fue que ante la llegada de los reyes, podríamos decir que la opinión de la población comenzó a cambiar. Eh, Cada vez se decía más que no debían de permanecer neutrales, inclusive dentro del Parlamento empezó a decirse todo esto y cada vez quedaba más lejos la idea de permanecer neutral. A pesar de ello, el primer ministro Mackenzie King, el nombre que podemos ver en la foto, se apegó a decir que el Parlamento decidiría. Él estaba totalmente en contra de que se declarara la guerra, pero la opinión popular empezó a permear más y se decidió que si permanecían neutrales esto afectaría las relaciones que tenían tanto con los británicos como con las demás naciones de la Commonwealth y esto no les beneficiaba en nada, entonces se declaró oficialmente la guerra. Siguiente, por favor. Esto afectó muy diversamente a la economía y pues también a la sociedad. En la economía, Canadá estaba pasando por una crisis muy fuerte. Y la Segunda Guerra realmente brindó la oportunidad de que se pudiera industrializar más rápido. Las contribuciones que estos dieron durante el conflicto fue principalmente en brindar material para la guerra, especialmente en la industria automotriz, porque era la más desarrollada en Canadá. El auto que podemos ver en la imagen es uno que se utilizó en todas las naciones de la Commonwealth y también desarrollaron un tanque que, a pesar de que no podía ser utilizado en los conflictos, sí pudo ser utilizado mientras entrenaban a los reclutas. El apoyo que estos brindaron a los países aliados se evalúa en 10 billones de dólares de ese momento.
La creación de materiales de guerra, particularmente vehículos, fue algo que se les reconoce mucho a nivel mundial, pero también brindaron apoyo dando y ganaron mucho dinero en base de cultivos, también de ganado, granos, por la necesidad que tenían en el frente de batalla, porque pues eran los medios de subsistencia. Siguiente, por favor. En la sociedad, este conflicto afectó mucho en la sociedad, en las estructuras en las que se desarrollaba la sociedad. Por ejemplo, en las mujeres. Las mujeres empezaron a desarrollar trabajos que antes no eran bien recibidas o que simplemente por la estructura en la que estaban no se les permitía, como era la agricultura, la fuerza aérea, la producción, porque los hombres estaban yendo a la batalla. ¿Esto qué fue lo que implicó? Implicó que se modificara la forma en la que las familias funcionaban, ya que los niños fueron dejados en un segundo plano. El número que integraba a las familias disminuyó considerablemente. Los infantes que estaban ya, que ya existían, se vieron relegados frente al trabajo ya fuera de sus madres o de sus padres, porque si no estaban eh, yéndose a la guerra, los hombres trabajaban en las granjas tratando de brindar apoyo de la manera en la que pudieran. Y en tiempos de guerra no se respetaban los horarios en los que se supone que debían de laborar. Entonces esto los afectó mucho. Las mujeres, ellas que no quisieran irse a trabajar a las fábricas así, porque aún estaba muy estigmatizado, podían colaborar desde sus casas, ya fuera donando ropa, donando dinero, organizaciones médicas. También el gobierno se consideraba que las mujeres eran mejores para administrar lo de la casa. Entonces se les asignó como a 4,000 o 5,000 de ellas que administraran la comida de forma que fuera razonada, que durara y que no se viera afectada por el clima. Siguiente, por favor. Los jóvenes también fueron un sector que se vio bastante golpeado por la guerra. Estas son generaciones que están marcadas por la crisis. Muchos de ellos se fueron a trabajar a las granjas, los que estuvieran más corpulentos se enlistaban para ir al ejército. Se hicieron modificaciones en cómo el gobierno se manejaba, de manera que disminuyeron la edad mínima para que estos pudieran obtener una licencia de conducir, para que usaran tractores u otro tipo de vehículos para apoyar y que se convirtieran en una fuerza laboral. Pero la razón detrás de todo esto no es como un nacionalismo. Ellos no lo hacen por defender Canadá o cosas así. Es una generación que está marcada por la crisis. Entonces, ellos veían en esto una oportunidad para por primera vez en sus vidas tener un trabajo estable, ya fuera ellos o sus padres. El principal atractivo que veían en formar parte del ejército era poder tener ropa decente, poder tener 3 comidas al día, algo que para estos momentos en Canadá era muy difícil. Entonces, esto era lo que los unía a todos. Siguiente, por favor. En cuanto a los franceses, franceses canadienses, lo que podemos ver es una división aún más fuerte entre ellos. Podemos describirlo así. Los franceses canadienses fueron bastante discriminados como se había dado en la Primera Guerra. Entonces, se separaron aún más. El 20% de las fuerzas que estaba combatiendo estaba compuesto por franceses canadienses. Entonces empezó a discutir si deberían de reclutar más, a pesar de que ellos no querían porque no sentían lazos ni con los británicos ni con los franceses. Su lealtad era para ellos mismos, para Canadá. Entonces realmente no estaban muy animados por hacerlo. Y al final los forzaron, razón por la cual se dividieron aún más ambos bandos. Siguiente. Por último, tenemos a los indígenas. Estos brindaron un gran apoyo, ya fuera por dinero o donando tierras, y esto lo hacían por demostrar su lealtad hacia el gobierno, pero estaban en contra del reclutamiento. Como lo había mencionado mi compañera Fátima en la clase pasada, lo que los indígenas querían era que se les reconociera como parte de ellos, que no fueran segregados, querían los mismos derechos, querían las mismas obligaciones y querían los mismos privilegios.
Entonces estaban en contra del reclutamiento porque en la primera no, no les reconocían sus derechos, ahora sí lo querían y se crearon muchas tensiones, pero aún así apoyaron en lo que pudieron. Y gracias, eso es todo por mi parte. Muy buenos días, maestro, compañeros. Antes de comenzar, maestro, nada más quiero comentarle que al terminar mi parte de la exposición me voy a retirar porque tengo que asistir a un funeral. Bueno, comenzando, pues antes ya de entrar ahora sí lo que es el conflicto de la guerra, debemos de recordar otro punto algo interesante en la historia de Canadá, y es que ya para finales de la Segunda Guerra Mundial, la nación de Canadá, los canadienses ya sentían esta necesidad de independizarse de Inglaterra, pero no lo habían logrado. Y ya podemos señalar que la separación final va a ser a partir del Estatuto de Westminster en 1931, el cual pues iba a garantizar que las leyes británicas no iban a intervenir en territorios independientes, sobre todos estos de los dominios, aunque siguieran reconociendo la soberanía de la corona. Ahora sí, en la siguiente diapositiva, pues ahora sí ya empezamos a hablar de lo que va a ser el conflicto, porque pues después de esta invasión de Polonia después de esta invasión de Alemania a Polonia, perdón, en 1939, pues el Parlamento va a tener esta decisión de apoyar a Inglaterra y a Francia en la guerra contra Alemania, la cual la va a declarar alrededor del 10 de septiembre, aunque en primera parte van a mencionar que pues se van a quedar que el servicio militar quedaría dentro de las fronteras de Canadá. Ya posteriormente, sí se levanta el reclutamiento, y en este sentido, pues Quebec se hace a un lado. No estaba de acuerdo con el hecho de que los canadienses fueran a una guerra en Europa. Ahora bien, pues primero que nada, hay dos contribuciones muy importantes de Canadá, que va a ser la Fuerza Aérea y otra la naval. Al principio, pues los aviadores canadienses no tienen una presencia muy relevante en ella, sino es más que todo la Fuerza Naval. Llegan ellos primero a Inglaterra esperando una posible invasión por parte de Alemania, una invasión que no se dio, pero pues iban a participar en batallas como en la defensa de Hong Kong o en la batalla de Dieppe, que pues son batallas que algunas fueron fallidas y desastrosas, pero en lo que es la batalla de Inglaterra sí hubo una presencia más fuerte por parte de la Fuerza Aérea, o en la batalla del Atlántico como fue por parte de la Fuerza Naval. Entonces ya desde este momento Canadá está contribuyendo activamente dentro de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se nos menciona al principio, como nos lo dijo el profesor, que por alguna extraña razón Estados Unidos pareciera tener el protagonismo de la Segunda Guerra Mundial en cuanto al continente americano, incluso pues lo vemos hasta en obras literarias, películas, etcétera, y Canadá pareciera como si estuviera en un segundo plano o determinadamente como si no hubiera contribuido, pero pues en realidad podemos decir que Canadá tuvo también una aportación demasiado importante, casi como la de Estados Unidos. Bueno, pues también, como se los mencionaba, esto de la importancia de Canadá dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues uno de sus contribuciones también muy importante va a ser su participación en la batalla de Normandía, la cual pues va a desencadenar va a culminar en la desocupación de los territorios occidentales de Europa. Canadá participa activamente con sus ciudadanos. En esta fotografía, la encontré de cuando están arribando a las costas en Francia para poder continuar con la Segunda Guerra Mundial. Ahora que hay algo bien interesante sobre Canadá, que van a ser su fuerza aérea, la fuerza canadiense, que tenía varias responsabilidades durante la guerra, y una de las más importantes fue el plan de entrenamiento a la mancomunidad británica. Aunque se piensa que solamente Estados Unidos o Inglaterra tenían esta facultad sobre la fuerza aérea, quienes contribuyeron de mayor manera pues fueron los canadienses, porque tenían un entrenamiento un poco más sofisticado o más implementado que los demás. Entonces fueron muy importantes en esta contribución hacia
hacia la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en este sentido del entrenamiento, porque pues gracias a ello hubo una gran ventaja en cuestión aérea por parte del grupo aliado. Y antes de culminar con esto, hay una contribución que para mí es la más importante de Canadá, que pues es la contribución personal, ¿verdad? Porque recordemos que en este punto, según las estadísticas, Canadá tiene cerca de 11 millones de personas, de las cuales 1,5 millones va a contribuir con la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en el campo de batalla, y las cifras oficiales o las estadísticas nos señalan que entre 100,000 personas o 120,000 personas fueron de las que murieron en el campo de batalla o quedaron heridos en este conflicto. Bien, ahora vamos a tocar el tema de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Siguiente, por favor. Bueno, primero para darnos unos breves antecedentes de lo que fue o lo que sucedía en Estados Unidos antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Iniciamos recordando que Estados Unidos estaba pasando por una crisis económica y que en ese entonces el presidente era Franklin Delano Roosevelt. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt buscó implementar una política de buen vecino hacia Norteamérica, hacia América Latina, reconoció a la Unión Soviética y promovió la participación de Estados Unidos en la Corte Internacional de La Haya. Se enfocaba mucho en los papeles internacionales o en el juego internacional que podía tener Estados Unidos en su época. Mientras, al mismo tiempo, el Congreso de Estados Unidos se había mantenido con un temor y un rechazo hacia la posibilidad de una nueva guerra en el viejo mundo. Para ese entonces ya se habían estado cociendo los conflictos y las situaciones que vinieron a desencadenar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1935 y 1937, los representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron varias leyes de neutralidad y una última ley para preparar la independencia de las Filipinas. También discutieron una enmienda constitucional que exigía que las declaraciones de guerra fueran primero aprobadas por el Congreso y no por un mandato presidencial, que fueran aprobadas por un referéndum y no por un mandato presidencial. Siguiente, por favor. Bueno, para Roosevelt, las tendencias expansionistas de las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio representaban un espectáculo deplorable y un peligro para la civilización. El gobierno estadounidense en ese entonces, viendo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, aprobó bajo el mandato de Roosevelt una línea de crédito para apoyar al financiamiento de las ofensivas británicas y soviéticas, que en ese entonces eran quienes estaban enfrentando contra las fuerzas en Europa de Berlín y Roma, de Mussolini y de Hitler, ¿verdad? Para Roosevelt, la mejor protección inmediata para Estados Unidos era que Gran Bretaña pudiera defenderse. Ellos veían que si Gran Bretaña caía a manos de los italianos y de los alemanes, pues Estados Unidos iba a ser el siguiente ataque por parte de estas potencias aliadas del eje, perdón. La República debía convertirse para Roosevelt en un arsenal para la democracia, es decir, darles suministros al Reino Unido principalmente y también pues a la Unión Soviética para que ellos pudieran defenderse y así al mismo tiempo defender a los Estados Unidos. En cuanto a Asia, Estados Unidos no podía ver a China como el Reino Unido de Oriente. En lo que estaba sucediendo en la guerra sino-japonesa entre China y Japón, por lo que el gobierno de Roosevelt emprendió medidas mucho menos provocadoras y peligrosas que las de Europa. En este caso, en lugar de darles armas a los chinos, en ese entonces, ¿verdad? Lo que Roosevelt decidió hacer y su gobierno decidió hacer era aplicar medidas económicas, sancionar económicamente a Japón, para así intentar frenar su avance sin involucrarse tanto en ese conflicto. Esto abonó a la convicción de que el gobierno japonés pensara que la supervivencia del imperio japonés, de ellos, dependía de un acceso a las materias primas que requerían su industria y que únicamente iba a poder ser conseguido o poder ser asegurado mediante una expansión territorial. Es decir,
cuando Roosevelt les aplica las sanciones económicas, Japón se da cuenta que pues ellos necesitaban tener aún todavía más territorio para poder suplir sus necesidades, las demandas. Siguiente, por favor. Bueno, no voy a hablar mucho de Pearl Harbor, nada más voy a hablar superficialmente. El 7 de diciembre de 1941, de acuerdo a FDR, como se le conocía o se le conoce al presidente Roosevelt, es un día que viviría en infamia. ¿Por qué? Porque bombarderos japoneses atacan la base naval estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái. Un día después del ataque japonés, Roosevelt pide al Congreso declarar la guerra a Japón. Reino Unido se le une a Estados Unidos declarándole la guerra a Japón, mientras que Mussolini y Hitler le declaran la guerra a Estados Unidos, y es en este punto donde uno le declara la guerra a otro y en respuesta a los otros le declaran la guerra a este, que el conflicto que pudimos ver como aislado, un conflicto en Asia entre China y Japón y un conflicto en Europa entre Italia, Alemania y Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, se convierte ya a una escala global. Estamos unidos varias fuerzas armadas y se convierte en lo que pues ya es una guerra mundial. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando un poco de la economía, vamos a retroceder un tanto en el tiempo, un año más o menos. Sabemos que Estados Unidos en ese entonces vivía una etapa de crisis económica. Como ya habíamos mencionado en clases anteriores, la guerra vino a apoyar mucho el crecimiento económico del país. Y como había mencionado anteriormente, es un par de diapositivas, Roosevelt quería mantener su promesa de neutralidad, pero también quería poder apoyar a los británicos y a los aliados de los británicos en su defensa en contra de Alemania. Recuerden que había mencionado que Roosevelt había aprobado una línea de crédito y también les dio suministros de guerra, petróleos, comida. ¿Cómo fue posible esto? Su solución de él fue la propuesta del Lend-Lease Act de 1941. Con este acto, Estados Unidos transformó su economía en una economía de guerra. Empezaron a producir las empresas, en lugar de cosas para el hogar, empezaron a producir bienes de consumo en producción de suministros de guerra, empezaron a producir vehículos militares, armas, balas, todo tipo de cosas que fueran necesarias para suministrar a la guerra. Siguiente, por favor. Bueno, otro punto que podemos tratar y que es un tanto, pues no importante, pero destacable de este periodo, es el programa Bracero. El programa Bracero fue creado por una orden ejecutiva en 1942, un año después de que los ataques de Pearl Harbor, bueno, como unos 6 meses. Esto fue debido a que muchos agricultores argumentaban que durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial esto iba a traer escasez de mano de obra de empleos agrícolas de bajo pago. ¿Por qué? Porque estas personas iban a tener que ya sea irse a otras industrias para manufacturar armas, manufacturar vehículos militares o enlistarse en el ejército. Entonces, tras la queja o el que se realizaron por parte de los agricultores, es que entra el programa Bracero. El programa Bracero entra el 4 de agosto de 1942. Estados Unidos concreta un acuerdo intergubernamental de manera temporal con los Estados Unidos mexicanos para que se les dé mano de obra temporal agrícola en granjas estadounidenses y comenzó la afluencia de trabajadores legales temporales mexicanos. Esta inició en 1942, pero no acabó en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Acabó mucho tiempo después, acabó en 1964. Hubo muchas quejas en el entonces que argumentaban que este programa Bracero iba a traer, iba a quitarle trabajos a los americanos. Sin embargo, un estudio del 2008, publicado por la American Economic Review, concluyó que esos trabajos pues, no fueron quitados por parte de los braceros a los trabajadores americanos. E incluso una gran parte de los trabajadores braceros que iban, había también una gran afluencia de trabajadores ilegales. Siguiente. Bueno, ahora hablando de los bonos de guerra, los impuestos, hubo una mejor recolección, durante el periodo de la guerra hubo una mejor recolección de dinero, de impuestos, recaudación fiscal, mucho mejor, se mejoró porque se tenía que financiar la guerra.
Pero los impuestos únicamente aportaron 136 mil millones de dólares del costo total de la guerra, que eran 304 mil millones de dólares. Para cubrir ese 167.2 mil millones de dólares que se tenían en déficit, el Departamento del Tesoro amplió su programa de bonos, creando los famosos bonos de guerra. Antes de la creación de esos bonos de guerra hubo un gran debate dentro del mismo Estados Unidos en cómo hacerle para financiar la guerra, el dinero que se necesitaba. Algunos de los asesores del presidente Roosevelt argumentaban que se tenía que aplicar lo que el economista británico John Maynard Keynes argumentaba, que era aumentar los impuestos e implementar un programa de ahorros para así mejorar los gastos y generar más impuestos y mejorar todo. Sin embargo, el entonces secretario del Tesoro, Henry Morgenthau Jr., argumentaba él que era mejor implementar los bonos de guerra. Es entonces cuando él crea los famosos bonos de guerra, que eran los bonos de guerra serie E. Los bonos devolvían el 2.9% de interés anual después de un vencimiento de 10 años y no eran transferibles. Es decir, el nombre que aparecía en el bono, que podían ser dos personas, de dos personas, puede ser esposo y esposa, quien apareciera en el título del bono, eran quienes podían canjear el bono, eso no se podía transferir. Y como ya mencioné, se regresaba un interés anual de 2.9%. Para darnos una idea más o menos, es de que si un bono que compré yo en $18, a los 10 años me iban a pagar $25. Muchas empresas compraron bonos, muchos bancos compraron bonos, muchos ciudadanos compraron bonos, incluso si mi memoria no me falla, se dice que para el final de la guerra aproximadamente había unos 85 millones de americanos que habían comprado bonos de guerra, lo que habían generado ingresos de aproximadamente 185 mil millones de dólares. Siguiente. Bueno, esa es una imagen de un bono de guerra de la época. Este es un bono de guerra de 1944 de $25. Vemos cómo nos dice que es el Serie E y se fue comprado en Boulder, Colorado. Siguiente, por favor. Incluso se parece mucho a $1. Bueno, el racionamiento de comida para poder garantizar el suministro adecuado de materias primas y las necesidades militares y civiles. Se realizó un programa de racionamiento por parte del gobierno dentro de los mismos Estados Unidos y cada familia recibió un libro de raciones de guerra lleno de cupones o sellos que nos decía cuánto podían consumir. Había una cantidad de productos que uno podía comprar y había productos que estaban racionados y esos productos que estuvieran racionados solamente se podían comprar mostrando las cupones o los sellos, como ya mencioné, que venían en el libro y no era posible comprar esos productos si yo no tenía el cupón o el sello necesario. Si se me acababan los cupones tenía que esperar hasta que se volviera a reabastecer los cupones o me dieran más cupones para poder comprar esos productos. Incluso podemos ver aquí como una propaganda de la época nos dice que el racionamiento nos protege nuestras porciones, porque de esta forma pues se aseguraba que todos tuvieran porciones de alimentos que estuvieran protegidos. Siguiente. Bueno, ese es los cupones o sellos, como vemos, de la época. Siguiente, por favor. Y para terminar el tema de que es la parte económica, también vemos a los Jardines de la Victoria. Esto es algo que no sé el resto de mis compañeros, pero es algo que yo realmente desconocía que existía en la época. Los estadounidenses producían su propio alimento al plantar Jardines de la Victoria, que se promovía que ellos hicieran para así ellos producir su propia comida y no estar quitando comida de los mercados que pudieran ser también mejor utilizados en el frente de guerra. Y lo que les sobrara podían enlatarlo y preservarlo y pues de ahí utilizar para más adelante. El esfuerzo del Jardín de la Victoria obtuvo más de 8 millones de toneladas de alimentos para los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Eleanor Roosevelt, plantó en la Casa Blanca un Jardín de la Victoria, a pesar de que hubo críticas por parte del Departamento de Agricultura que argumentaba que si los Jardines de la Victoria fueran realmente una cosa que se fuera a quedar para la posteridad, iban a afectar mucho a la industria de la agricultura. Sin embargo, esto no sucedió e incluso se sabía bajo una encuesta realizada
que más de la mitad de las personas que tenían un jardín de la Victoria no lo hacían por patriotismo, sino lo hacían por cuestiones económicas, porque pues les salía más barato plantar un tomate que comprar un tomate en la tienda. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de los aspectos de la sociedad, todos los aspectos de la vida cotidiana estadounidense se vieron afectados por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la Oficina de la Información de Guerra se encargaba de promover el patriotismo a nivel nacional en lo que fueran pósters de propaganda, en lo que fueran radio, televisión, cine. Incluso pues, los carteles de este entonces acerca de la propaganda nacionalista pues son muy famosos, ¿verdad? Tienen muy buenos carteles visualmente hablando. Y además hubo un incremento en el patriotismo nacional después del ataque a Pearl Harbor, algo que no sucedió durante la Primera Guerra Mundial, debido a que este patriotismo de la Segunda Guerra Mundial se vio impulsado porque había habido un ataque en territorio nacional, aunque hubiera sido en unas islas del Pacífico que estuvieran a miles de kilómetros de distancia, pues aún así era un ataque en territorio de Estados Unidos. Siguiente. Bueno, a pesar del gran número de personas enlistadas en las Fuerzas Armadas, el empleo civil de los civiles aumentó de 46 millones en 1940 a más de 53 millones en 1945, un aumento de 7 millones de personas empleadas, y esto a pesar de que muchas personas se habían ido a la guerra. La reserva de personas desempleadas se secó, es decir, las personas que no tenían empleo para 1943, y el aumento de este empleo no se dio por esas personas que estuvieran desempleadas, sino que consistió de mujeres, de las minorías, de los hombres de la tercera edad o menores de edad que fueran a trabajar. Vemos aquí el cartel de We Can Do It, que es Rosie, que se le conoce como Rosie, que es muy famoso, como mencionándonos que pues, las mujeres fueron a trabajar a las fábricas. Para finales de la Segunda Guerra Mundial había una escasez de mano de obra y se necesitaba más mano de obra debido a que toda la fuerza estaba o trabajando en fábricas, trabajando en algún aspecto relacionado a la guerra o en el frente, y necesitaban más mano de obra para producir más productos para ir a la guerra. Siguiente, por favor. Bueno, a pesar de los progresos de la comunidad negra, las Fuerzas Armadas siguieron practicando la segregación. Regresándonos un poco antes del inicio de la guerra, el presidente Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 8802, la cual prohibía la discriminación racial en los programas de formación profesional y por los contratistas de defensa, y establecía un comité de prácticas justas del empleo para asegurar el cumplimiento. Por ejemplo, la Cruz Roja o el Ejército seguía practicando actos de segregación en contra de la comunidad negra. Ellos no podían enlistarse porque no eran blancos. Entonces, cuando el presidente Roosevelt firma esta orden ejecutiva, que hasta la actualidad sigue vigente, pues prohibió la discriminación racial y permitió que todas esas personas de la comunidad negra que quisieran servir en las Fuerzas Armadas pudieran hacerlo sin enfrentarse a discriminación racial. Incluso este periodo también trajo consigo, debido a, como ya he mencionado, a las minorías, mayor empleo, pues también trajo un progreso social y económico para estas comunidades, que generalmente en la época estaban segregadas. Siguiente. Bueno, en el pleno de la totalidad de la población también dio lugar a niveles de ingresos elevados. ¿Por qué? Porque toda la población estaba empleada, por lo tanto toda la población estaba generando ingresos. Entonces esto trae consigo un mejor nivel de vida, un mejor nivel económico, y a pesar de este aumento de ingresos y de promesas de cero huelgas hechas por los dirigentes sindicales después del ataque a Pearl Harbor, sí hubo numerosas acciones laborales, subieron a ciertos movimientos laborales por parte de sindicatos, a pesar de que se había prometido que no iba a haber, por el patriotismo y para unirnos todos para vencer al enemigo en común. Pues fue una época bastante buena para el aspecto económico, como ya habíamos mencionado anteriormente, y también para la sociedad en el aspecto de que hubo un gran avance, no solamente por parte de la comunidad blanca, sino también de las minorías, debido a que se estaban empleadas y se necesitaba mano de obra, e incluso para finales de la Segunda Guerra Mundial había una escasez de mano de obra. Siguiente. Bien, antes que nada, ¿me escucho bien? Sí, se escucha bien. Muy bien.
Pues bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo que ya creo que varios estaban probablemente anticipando por la estructura de esta presentación. El avance estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez estén pensando que hacer la investigación de esto debió haber sido pan comido. Digo, es literalmente el tema más trillado que hay sobre la historia, ¿no? Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial está el que ir a una nevería y pedir helado de chocolate. Y pues sí, quizá te den tu nieve en este caso, pero hay un pequeño problema y eso es que el chocolate es algo tan demandado que a veces es más un montón de saborizantes que auténtico cacao. Y lo mismo pasa aquí, es un tema tan trillado que realmente es difícil saber a qué fuente atenerse. Por eso vamos a intentar mantenernos más sobre lo general y dejar todo lo que son detallitos o especulaciones un poco de lado. Y sobre todo también tomar en cuenta que estamos hablando de las fuerzas aliadas, por lo que realmente va a haber muchos países distintos participando en distintas operaciones, de tal forma en la que muchas veces aún en la propia campaña del Pacífico pues va a haber ingleses o franceses junto con los estadounidenses. Pero bueno, vamos a hablar de las misiones y sobre todo las victorias que fueron principalmente formadas por estadounidenses o donde los estadounidenses tuvieran un rol fundamental para lograr la victoria o que tuvieron algo que ver ahí importante. Y bueno, pues vamos a empezar en el 7 de diciembre de 1941, como no podía ser de otra forma, con el bombardeo a Pearl Harbor, con el que Estados Unidos entra a la guerra con este, digamos, dichoso, digo, infame ataque en Hawái. Un ataque que sinceramente da mucho de qué hablar en todo aspecto, desde las muchísimas advertencias que los estadounidenses tuvieron respecto a un posible ataque y que misteriosamente ignoraron, o sobre cómo Estados Unidos necesitaba tener la opinión pública de su lado para entrar a la guerra, o incluso sobre cómo esa película de Michael Bay es tan malditamente mala. Pero bueno, lo importante es destacar que si bien el ataque a Pearl Harbor fue algo fuerte, pues al final fue prácticamente más propaganda que nada, porque si bien sí murió mucha gente y mucho equipo estadounidense fue dañado, pues a la hora de la verdad sus barcos más modernos y peligrosos no estaban en Pearl Harbor. Los aviones que tenían estacionados eran muy obsoletos y en general la mayor parte de la maquinaria de guerra que ahí tenían pues era ya bastante vieja, y los objetivos más importantes que había ahí, que eran las reservas de combustible y la base de submarinos, resultaron casi intactas debido a que hubo una confusión en el mando japonés, lo cual impidió que pudieran atacarlas. Y bueno, pues aún así la gran mayoría de naves que fueron ahí dañadas pues, serían reflotadas en cuestión de meses, porque tampoco era un lugar especialmente profundo. Así que, pues lo que quiero dejar de lado es que, lo que quiero dejar en claro es que Pearl Harbor sí fue un duro ataque que provocó muchos daños, pero que a la larga incluso les sería más dañino en los propios japoneses, ni siquiera tanto porque se hayan equivocado objetivos o porque no hayan hecho tanto daño, sino porque al hacer este ataque unieron por accidente a los estadounidenses contra un enemigo común. Estados Unidos es un país que siempre tiene problemas de unidad, pues hasta tuvieron la guerra civil, pero cuando tienen con un enemigo en común, se unen con mucha fuerza y con mucha presteza para ir al combate, por lo que realmente sería este ataque sería pues prácticamente la propaganda perfecta para unir a todos los Estados Unidos contra un único enemigo. Y al día siguiente, pues claro, Roosevelt declararía la guerra y declararía que también este día sería marcado por siempre como la infamia. Incluso aún se sigue utilizando ese término para referirse a Pearl Harbor como el día de la infamia. Que por cierto, referente a películas, les recomiendo completamente esta, Tora, que ese término es el que usaron los japoneses para declarar el ataque. Y bueno, lo que tiene esta película, que es bastante vieja, es que muestra el conflicto de una forma un tanto más balanceada que otras visiones, intentando poner más o menos por qué situación estaba atravesando cada bando y por qué reaccionaron de tal forma ante la batalla. Pero bueno, continuando, el 8 de diciembre del 41, pues Estados Unidos se le declaró la guerra a Japón y entró en la Segunda Guerra Mundial. Ante esto, pues las tropas japonesas desembarcarían en las Filipinas, que todavía era controlada por Estados Unidos, así como la Indochina francesa, que son Vietnam, Laos y Camboya, y el Singapur británico. Lo que es importante, porque no solo los estadounidenses van a estar interesados en el Teatro del Pacífico, también esto estarían principalmente Francia e Inglaterra para defender estas colonias. Y pues bueno, también ahí se meterían hasta australianos o neozelandeses porque también eran parte de los aliados y estaban relativamente cerca. De hora del 11 al 13 de diciembre del 41, la Alemania fascista y la Alemania nazi y la Italia fascista le declararían también la guerra a Estados Unidos. Cabe destacar que no fue tanto porque estuvieran muy interesados en ganarse un enemigo más, sino porque pues eran parte de la alianza tripartita, que pues estipulaba que los países del eje tenían que ayudarse forzosamente de manera militar entre ellos, razón por la cual pues no podían saltarse de intentar participar en una alianza militar contra Estados Unidos.
Y bueno, los japoneses sabían que el trabajo en Pearl Harbor realmente pues había quedado pues como a medio hacer, ya que no destruyeron los portaaviones, que eran la principal amenaza de los Estados Unidos. Y su única esperanza para ganar la guerra era continuar rápidamente con el ataque e intentar tener una victoria naval decisiva. Por lo que el lugar idóneo para hacer esto era la diminuta isla de Midway, que tenía un aeródromo, que si caía en manos japonesas podía ser usado como una base desde la cual podían incluso lanzar un ataque aéreo a todo Hawái. O al menos esa era la idea, porque a ver, suele haber como que dos formas de ver esta batalla. Por un lado es una batalla que a veces se medio olvidan y se deja de al lado, o por otro lado se ve como que la batalla más épica que se ha dado en el mar o algo así. Yo ofrezco una tercera visión. Midway es una de las batallas más ridículas de la guerra, en donde ambos bandos actuaron de formas difícilmente considerables como racionales. Desde los japoneses, que primero equiparon sus aviones con torpedos y luego decidieron cambiarlos por bombas, en un procedimiento increíblemente peligroso, ya que esta clase de proyectiles no están hechos para ser removidos de forma segura. Y la operación se tenía que hacer, por supuesto, a bordo de sus portaaviones, que eran sus naves más importantes. Y esto se sumó a que había fallas en los aviones que dejaron combustible tirado por todas las pistas de aterrizaje, convirtiéndolas pues en trampas mortales más que en otra cosa. Y también los estadounidenses no hicieron, digamos, las mejores acciones durante esto, ya que enviaron pues a más de 100 bombarderos obsoletos, sin apenas escolta, más o menos a ciegas por el mar a ver si encontraban la flota japonesa, y pues la gran mayoría de estos aviones fueron derribados, pero estamos hablando de que eran cientos de aviones contra un par de portaaviones que se estaban llenos de gasolina y de bombas, por lo que no necesitabas que muchos aviones sobrevivieran para que estos explotaran. Así que bueno, pues si bien fue una batalla que realmente le generó bastante daño a ambos ejércitos, pues la verdad es que los que se llevaron la peor parte con diferencia fueron los japoneses, ya que perdieron ahí sus 4 portaaviones más grandes y más importantes, convirtiendo esta segunda batalla ya en una de sus peores derrotas en toda la guerra. Y a partir de aquí, sinceramente, las cosas para los japoneses irían simplemente a peor. Ahora, de agosto a febrero del 42 se haría pues lo que es conocido como las campañas de Guadalcanal, que bueno, habiendo triunfado en Midway, el siguiente objetivo aliado eran las bases japonesas en las Islas Salomón, especialmente la de Guadalcanal y Tulagi. Este fue, digamos, el primer operativo anfibio importante de la guerra y que marcaría el estándar en las demás batallas que tendrían durante la contienda, porque pues tenía básicamente las características que vamos a ver después, desde la selva siendo un problema enorme para los estadounidenses, a veces incluso más grande la selva como enemigo que como los propios japoneses, hasta los japoneses haciendo bases subterráneas, tomando mucha resistencia y negándose a rendirse, y pues haciendo que fuera una batalla increíblemente larga y costosa para ambos bandos, pero que al final los estadounidenses terminan ganando principalmente porque es es un lugar aislado y que es difícil de defender a largo plazo, por así decirlo. Aunque obviamente no todas las acciones se darían en el Pacífico, y en julio del 43 las tropas estadounidenses y británicas desembarcarían en Sicilia, territorio del cual expulsaron a los italianos y alemanes para mediados de agosto, en una operación que además le costaría el puesto de mando a Mussolini y que dio paso a la batalla de Monte Cassino, que fue una de las más violentas de toda la guerra, y ahí, bueno, pues participó de todo, incluso hasta creo que había un escuadrón mexicano residido en Estados Unidos que participó ahí, que enviaron como carne de cañón. Esta batalla se dio a principios de 1944 y donde los aliados intentaron romper las fuertes barreras de resistencia, principalmente alemana, que protegían la ruta de acceso más rápida a Roma, en un operativo que fue muy tardado y muy costoso para ambos bandos, pero que al final terminó costándole aún más al eje, que terminó retirándose y perdiendo Roma. Así se haría el 3 de septiembre del 43 el armisticio entre Italia y las Fuerzas Armadas Aliadas. Y pues tan pronto como en julio del 44, pues Roma sería tomada por los aliados, dejando definitivamente al eje sin uno de sus pilares, digamos, más importantes. O bueno, entre comillas, porque Italia siempre estuvo en esa especie de posición un tanto ambigua sobre el eje. Esta batalla dio la oportunidad de que ahora sí, en el 6 de junio, en las costas de Europa Occidental, en 1944, las tropas aliadas llevaran a cabo la Operación Overlord, que se llevaba planeándose desde el año pasado con el fin de abrir un segundo frente contra los alemanes, y que resultó en la operación anfibia más grande de la historia, con más de 160.000 efectivos aliados desembarcando al unísono en una serie de playas fuertemente defendidas por búnkeres alemanes. Y pues bueno, creo que todos estamos bastante familiarizados con el desembarco en Normandía.
Normandía, ya que es algo así como que la batalla más emblemática en donde participaron los estadounidenses. Y pues no se han deparado en gastos en dejar esto en claro con una buena cantidad de películas al respecto. De aquí podríamos destacar simplemente el número de fuerzas desplegadas, que fue tan grande que simplemente ya el ejército alemán pues tendría muy difícil lanzar una ofensiva que podría hacer retrocederlos hacia el mar de nuevo, por lo que quedó atrapado en una guerra en 3 frentes y ya todos ellos muy comprometidos, por un lado pues los aliados y por el otro los soviéticos. Y así, para julio del 44, para mediados de julio, las fuerzas aliadas empezarían su avance por toda Normandía, en dirección al este hacia París, en un avance que, si bien fue muy complicado, pues ya empezaba a denotar la debilidad general del eje, al grado de que para el 25 de agosto del 44, pues París fue liberado del dominio alemán. Y bueno, en junio del 44 también se daría otro importante golpe aliado en el Pacífico, en la batalla del Mar de las Filipinas, en el que Japón ahora sí perdería la mayor parte de su fuerza aeronaval, con relativas pocas bajas estadounidenses. Y el nivel de daño que sufrió la flota en este encuentro es aún más entendible si analizamos la siguiente batalla, que se dio en octubre del mismo año, conocida como la Batalla del Golfo de Leyte, en donde los japoneses terminarían usando sus últimos portaaviones ligeros, pues como carnada para los aviones americanos, debido a que ya no tenían personal ni para operar bien los portaaviones, ni tampoco para operar los aviones. Sin contar que esta sería la primera batalla en donde aparecerían los kamikazes, pues también se estaban quedando sin aviones, por lo que era mejor aprovechar los pocos que quedaban también como si fueran bombas. Cuando estos estaban a punto de quedar sin combustible. Ambas operaciones darían como resultado pues la toma de parte de Estados Unidos de las Islas Marianas y de las Filipinas. Y bueno, ahora agárrense que se viene una conocida batalla, que es la de Iwo Jima, dada entre febrero y marzo de 1945, y sigo conocida es porque esta es una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial, al grado de que suele ser casi idolatrada a ratos por los estadounidenses, incluso pues esta imagen es bastante emblemática de ello, y la propia fuente donde saqué esto hasta hablaba en términos de heroísmo y sacrificio, pero no se engañen, esta isla, si algo fue un matadero sin sentido para ambos bandos, como cualquier otra batalla. Por un lado, los japoneses habían fortalecido la isla mediante una red de túneles subterráneos con el fin de sobrevivir al constante bombardeo estadounidense, lo que de hecho sí les sirvió, al menos de entrada, pues la batalla se alargó a más de un mes porque era difícil dar con todos los túneles secretos, y el problema era que cuando daban con ellos bastaba con utilizar explosivos o lanzallamas para barrer con la resistencia japonesa por completo, y por eso digo que fue una batalla pues inhumanamente brutal, ya que mientras los americanos se enfrentaban a anillos ametralladoras ocultos y campos minados, los japoneses se enfrentaban a morir enterrados o quemados vivos, o incluso de hambre o enfermedades debido a las duras condiciones del clima y lo complicado que se volvió trasladar alimentos, ya que les recuerdo que Japón entró en guerra con China porque no tenían suficiente terreno para cultivar en su tierra. Incluso hay una película que me gusta mucho al respecto de esto, que se llama Cartas desde Iwo Jima, totalmente recomendada, y es una película que sobre todo se enfoca en las penurias que vivieron los japoneses luchando en estas condiciones. Por ejemplo, me acuerdo de una escena bastante fuerte donde un soldado pregunta ¿y qué hay de comer? Otro le responde que solo queda sopa de hierbas, o sea, ya ni siquiera carne ni una planta reconocible, sino simplemente agua y hierbas. Pero bueno, volviendo al tema, esta batalla fue una victoria para los estadounidenses, quienes querían aprovechar esta isla para establecer un aeródromo seguro para sus superbombarderos B-29, que apenas unos meses después de la batalla entrarían en operación sobre la ciudad de Tokio, en un evento conocido como la Operación Meeting House, del 9 al 10 de marzo del 45, y que consistió en el bombardeo incendiario de Tokio, que ha sido hasta ahora el bombardeo más destructivo de la historia. Y un evento que me parece muy injustamente olvidado, quizá a propósito o quizá simplemente porque quedó eclipsado por las bombas atómicas, que por cierto no mataron a tanta gente como estos ataques que se dieron sobre la capital de un ya muy debilitado imperio japonés. Que por cierto, no sé si les suena la idea de algo gigantesco y ajeno a Japón entrando a Tokio e incendiándolo por completo, mientras que ni la población ni el ejército pueden hacer nada para detenerlo. Solo digo que un evento como esto dejó una fuerte cicatriz en los japoneses, quizá tanto como lo harían después las bombas. Y bien, para un poco de contexto, mientras tanto en otro lugar, el 7 de mayo del 45, finalmente los soviéticos tomarían Berlín, provocando la rendición incondicional de Alemania ante los aliados.
por lo que con Alemania e Italia fuera del juego, ya el único bastión que quedaba del eje era el territorio japonés, el cual los estadounidenses estaban casi seguros de que tenía que ser invadido para terminar con la guerra. Y por eso necesitaban un último punto terrestre desde el cual enviar sus tropas, uno cercano a Japón y un punto que fuera cercano a Japón. Y así de abril a junio del 45 se llevaría a cabo la batalla más larga y sangrienta del Teatro del Pacífico, que fue la batalla por la isla de Okinawa, que a diferencia de otras islas, sí estaba ocupada en una buena proporción por civiles. Y estos sufrieron pues la devastación de más del 90% de la infraestructura de la isla. También esta fue la operación anfibia más grande del Teatro del Pacífico y pues bueno, fue una batalla con todas las características que ya he mencionado antes, como el bombardeo constante de los americanos, los túneles japoneses, una guerra de desgaste larguísima que se vuelve muy complicada al final de ganar para los japoneses y por supuesto con esta política de no rendirse y mejor morir antes que dejarse atrapados por el enemigo. Pues bueno, ya acercándonos al final, creo que ya todos sabemos cómo termina este enfrentamiento, ¿no? Con ese par de, digamos, de incidentes aislados que ocurrieron en Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45 y que involucraron a la primera y esperemos última implementación del armamento nuclear en un conflicto armado. Sobre las bombas atómicas también se puede decir mucho, aunque me gustaría destacar los puntos principales de cuando comentamos esto con el maestro Jacobo en Europa contemporánea, que realmente los Estados Unidos no tenían... Podían vencer a Japón sin la necesidad de invadirlo o bombardearlo nuclearmente. Bastaba con que rodeaban la isla y la medio bombardearan como ya habían hecho y eventualmente pues tendrían que rendirse. Sin embargo, para este punto la Unión Soviética se estaba levantando como una de las superpotencias del Nuevo Mundo post Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos necesitaba enviar una advertencia contundente del poder de su nación, iniciando así una tendencia que perduraría durante buena parte de la Guerra Fría, de demostrar el poder de una nación mediante su arsenal nuclear. Y así, luego de que los estadounidenses se convirtieran en la muerte destructora de mundos mediante despertar a Gojira en Japón el 2 de septiembre del 45, pues se daría la firma de la rendición de Japón y el inicio de la ocupación norteamericana de dicho país, dándole fin definitivo a la Segunda Guerra Mundial y de hecho también a nuestra presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Permítanme la bibliografía un momento, por favor. Pues bien, como se podrán dar cuenta, siempre es llamativo hablar de la Segunda Guerra Mundial, como se dice por ahí, sigue siendo un tema taquillero, ¿sí? En cualquiera de los sentidos que ustedes quieran abordar, ya sea que se trate desde el punto de vista de la televisión comercial, a través del cine, de la literatura, ¿sí? Pero bueno, a final de cuentas lo que nos interesa es la relevancia, las perspectivas que se tienen sobre este acontecimiento, que insisto, sigue siendo todavía hay tela de dónde cortar. Pero bueno, lo que a nosotros aquí nos interesa en este momento es ver la participación de Norteamérica y sobre todo contrastarlo con el conflicto anterior, con la Primera Guerra Mundial, y eso nos sirve eh, sobre todo por la dinámica que hemos venido siguiendo a lo largo del semestre, ¿no? Buscar las coincidencias, buscar las diferencias en estos procesos y es lo que quisiera que nos centráramos en este momento, ¿sí? Para el resto de la clase, ¿sí? No sé qué perspectivas tengan sobre las diferencias entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial o coincidencias. Obviamente centrando nuestra atención en los casos norteamericanos, como lo son Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería, digamos, la perspectiva general en torno a las diferencias y semejanzas de estos procesos?
Bien, podemos apreciar que el transcurso de la Segunda Guerra Mundial pues va a tener un proceso bastante complejo, ¿no? De hecho, como supongo que habrán visto en otras sesiones, en otras materias, eh, muchas veces también dejamos de lado, por ejemplo, el caso japonés, cómo va a ser una, una fuente de problemáticas a lo largo, ¿no? Podemos ver seccionado o dividido, digamos, en diferentes fases la guerra mundial. No me voy a detener en cada una de ellas, no es el propósito de la clase, pero sí buscar, digamos, la incidencia de Norteamérica en este proceso, ¿sí? Cuando Inglaterra se declara la guerra a Alemania en 1939, ¿sí? Y bueno, Francia se ve maniatada, como ocurrió también en la Primera Guerra Mundial. Pues Inglaterra en un primer momento el único país que le hace frente a Alemania y a Italia. Rusia todavía estaba en una situación de indecisión, la Unión Soviética todavía está en una situación de indecisión y Estados Unidos aún no figuraba, digamos, dentro de este conflicto. Entonces Inglaterra de alguna manera es el gobierno que va a sobrellevar el conflicto durante por lo menos poco más de un año, ¿sí? Desde septiembre del 39 hasta diciembre del 41 o febrero del 42, todavía le va a tomar mucho tiempo ser acompañada, pero bueno, aunque Inglaterra como país autónomo, digamos, era el que estaba al frente, pero no estaba completamente solo. Entendemos que todavía para este momento la presencia colonial en Inglaterra era, no sé, tal vez no fuerte, pero sí extendida. Sí. A diferencia de lo que vimos en la Primera Guerra Mundial, en la que Canadá participa todavía tímidamente y no hay ninguna otra colonia que participe con mayor dinamismo, para este momento no solo se suman los esfuerzos de Canadá, sino también de la India, de Australia, Nueva Zelanda, del norte de África, etcétera, particularmente Egipto. Entonces, aquí el contexto ya es diferente, ¿sí? Inglaterra sí demanda una mayor participación de sus territorios o de sus dominios para enfrentar para sortear este conflicto, ¿sí? Entonces, en el caso concreto de Canadá, vamos a ver cómo hasta cierto punto el apoyo no que disminuya respecto a la Primera Guerra, simplemente se va a transformar, ¿sí? Además de ofrecer soldados a las tropas británicas, ¿sí? Ya que todavía estaban en esta dinámica de la Commonwealth, ¿sí? Para este momento también va a ser un momento clave, digamos, desde el punto de vista de las manufacturas, y es lo que también va a aportar a Inglaterra, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que si recuerdan lo que platicábamos, la mayor contribución de tipo económico eran materias primas, ¿sí? Pero ya para este momento, ¿sí? Ya Canadá se va a ver en una situación de una mayor ventaja, entre comillas, en el sentido de que ya no solo va a aportar materias primas, sino productos manufacturados o semi-manufacturados. También se recuerda lo que hablamos en la unidad 3, las inversiones estadounidenses cada vez van a ser más frecuentes y de mayores dimensiones en Canadá, y va a haber un distanciamiento con Inglaterra. Recuerden que hablamos un poco de esto. Entonces, estas inversiones norteamericanas en Canadá van a funcionar para establecer todas estas plantas productivas que durante la época de la guerra no solo van a permitir subsanar algunos daños de la crisis económica del 29, sino que también van a ayudar a colaborar a Inglaterra en este conflicto, lo cual se va a volver un punto clave, porque recordemos, e insisto, Inglaterra va a estar solo frente al bloque del eje durante poco más de un año y medio, ¿sí? Entonces, cualquier esfuerzo, cualquier colaboración con la que contara Inglaterra con sus colonias era indispensable.
No sabemos cuál hubiera sido el impacto, y siempre es difícil especular en historia, pero no sabemos cuál hubiera sido el impacto si Inglaterra no fuera la potencia colonial de ese momento, la potencia imperialista de ese momento, que bueno, ya iba en decadencia, lo sabemos, pero por lo menos seguía en este papel, ¿no?, central a nivel mundial. Tanto por la colaboración de sus colonias en lo que se refiere, insisto, a recursos humanos a través de soldados, pero también a través de las materias primas y recursos manufacturados de Canadá. Entonces ahí encontramos la principal diferencia respecto a la Primera Guerra Mundial, o un cambio sustancial, puesto que Canadá ya no va a tener esta participación menor, sino que va a ser, tal vez no a gran escala, pero sí clave en un momento coyuntural como es prácticamente todo 1940 y y la mitad de 1941, hasta que la Unión Soviética entra en el conflicto, ¿sí? Otra cosa sobre Canadá que podríamos destacar es el hecho de que todavía para este momento, pese al Estatuto de Westminster de 1931, que otorgaba una mayor autonomía a Canadá, aún en este tipo de situaciones de, ¿cómo llamarlo?, pues de un conflicto mundial, todavía se va a ver bastante influido por lo que Inglaterra decidiera, ¿sí? Como inició la exposición su compañera, afirmando que la última palabra la tenía Inglaterra de cualquier forma, ¿sí? Lo que también es cierto es que al final de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre Inglaterra y Canadá va a empezar a transformarse, ¿sí? Tanto desde el punto de vista político como económico, puesto que Inglaterra va a entrar en una decadencia en picada, de la cual ya no se va a recuperar. Entonces Canadá va a tener que buscar otros aliados, o por lo menos otros socios comerciales, a lo mejor intermediarios inclusive, que sustituyera a Inglaterra, ¿sí? Recuerden que Canadá no se va a convertir en una potencia mundial o en un país de primer orden, sino hasta tiempos muy recientes, hasta hace no más de 30 años, ¿sí? 30 o 40 años. Entonces todavía en este momento trata de buscar a sustituir a Inglaterra como mediador en las relaciones diplomáticas y las relaciones económicas. No se deslinda de Inglaterra, sino que busca alternativas, y ahí es donde, bueno, empieza a buscar a Estados Unidos. Y a la larga va a ser, parece que le va a beneficiar a Canadá. Obviamente Estados Unidos va a buscar lo suyo propio, pero al menos vemos que en esta primera etapa, ¿sí?, Canadá, insisto, aunque no va a tener un papel protagónico como sí lo tuvo relativamente en la Primera Guerra Mundial, sí va a ser un papel clave, ¿sí? Insisto, desde el punto de vista de apoyo material e incluso hasta apoyo moral por parte de Canadá, porque todavía se sentía este sentimiento, valga la expresión, supranacional, ¿no?, de pertenecer a la Commonwealth, y va a jugar otra vez un papel importante para animar a Canadá a entrar al conflicto, que insisto, de no haber sido por el apoyo colonial, no sabemos qué tanto hubiera durado Inglaterra combatiendo a Alemania y a Italia. Pero bueno, más allá de la especulación tenemos los hechos, ¿no?, que es esta participación hasta mediados de 1941, y que no se va a detener, pero van a empezar a cambiarse los papeles con la participación primero de Rusia, bueno, de la Unión Soviética, ¿sí?, y luego con la presencia norteamericana, ¿sí? Cuando la Unión Soviética y Estados Unidos entran en la guerra, el papel de Inglaterra y de sus respectivas colonias va a empezar a transformarse también. No sé si hasta aquí hay algún comentario o pregunta. Sí, sobre eso último que usted menciona, habíamos comentado algo parecido en la clase del maestro Jacobo, y es que básicamente pareciera ser como que hasta la Guerra Fría incluso ya empieza dentro de la propia Segunda Guerra Mundial, porque una vez que la Unión Soviética y Estados Unidos empiezan a ganar mayor relevancia, ya se ve como que estas dos potencias van a ser las que se van a disputar al final del dominio del mundo, por así decirlo, por lo que ya una vez que entran fuertemente ambas, ya es como que dejan Europa de lado y se vuelve ahora más algo entre ellos dos. Sí, de hecho, es bastante simbólico cuando las tropas rusas vienen de Oriente y las tropas norteamericanas vienen de Occidente para asediar Berlín,
¿sí? Me parece que ahí es donde empieza la Guerra Fría, ¿sí? Desde un punto simbólico, si ustedes quieren, pero ya es una competencia para ver quién llega primero a derrotar a Hitler y compañía, ¿no? Y a cercar Berlín. ¿Sí? En última instancia llegan primero los rusos, pero los norteamericanos no se quieren quedar atrás, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que probablemente ahí es donde empieza la Guerra Fría, ¿no? O los antecedentes de la Guerra Fría los podemos encontrar en la misma caída de Berlín, ¿sí? Esto del lado occidental. Recordemos que del lado del Pacífico la guerra se va a mantener hasta septiembre del 45, pero ahí el protagonista va a ser definitivamente Estados Unidos. No va a tener competencia alguna. Recordemos que la Unión Soviética también juega más bien un papel de apoyo moral en la del Pacífico, puesto que no quiere tener conflictos con China, por ejemplo. ¿Sí? China no le iba a permitir, no le permitió sentar bases en su territorio, por lo cual Rusia, bueno, la Unión Soviética se difumina en esta sección ahora del Pacífico, y aparte Rusia ya estaba muy desgastada, entró en la guerra mucho antes que Estados Unidos y no tenía el mismo poder económico que Estados Unidos, al menos no en ese momento. Entonces sí, y si les parece, transitemos ahora al caso norteamericano, a menos que alguien tenga alguna otra observación o pregunta hasta aquí. Sí, de hecho, Adelante. es interesante que si nos podemos saber mucho, fuera del Pearl Harbor, no hay mucha, no se vanagloria, no sé cómo se conjuga, una disculpa, tanto del Pacífico. Siempre se va a ver esa referencia de Estados Unidos en Normandía. Hay una mayor concentración a la hora de publicitarlo y de echarse flores respecto al lado occidental, por decirlo, desembarco, un ejemplo, que del lado del Pacífico, porque, insisto, fuera de Pearl Harbor, pues no hay mucho más, y resulta interesante verlo porque incluso, no sé, mi opinión o mi pensamiento es que pues la única forma de demostrar que ganaron en Japón es con las bombas nucleares, y eso es algo que saben que pasó, pero mejor seguimos hablando de cómo liberamos a Francia y entramos en Alemania, aunque primero fueron los soviéticos. Me quedó mucho ese pensamiento. Sí, porque digamos que se trata también de algo no solo simbólico, sino explícito, en el sentido de golpear uno de los bastiones de Estados Unidos, que si bien no era el más importante, de hecho si recuerdan algún texto o algo, no le daban mayor importancia a Pearl Harbor, pero sí de alguna manera era un ataque, digamos, a la soberanía o al dominio estadounidense, ¿no? Entonces me parece que va encaminado un poco en ese sentido. Y otro hecho simbólico que también va a quedar para la memoria gráfica es esta fotografía en Iwo Jima, donde están soldados levantando el asta de la bandera norteamericana, que también se comenta que no fue en Iwo Jima y que realmente fue un montaje o fue una especie de elaboración hollywoodesca, pero que bueno, desde el punto de vista simbólico sí queda muy marcado. El hecho es que la participación de Norteamérica todavía sigue dando de qué hablar, en el sentido de que, bueno, otra vez no era su guerra, ¿sí? Y curiosamente no, en relación con lo que menciona su compañero, ¿sí? Curiosamente no se le da a veces tanta importancia al frente del Pacífico, pero es justamente donde inicia la participación de Estados Unidos, ¿sí? No empieza en Europa, ¿sí? Sino que empieza en el Pacífico. Es como si para este momento, para 1942, ¿sí? Hubiera dos guerras totalmente diferentes. Una entre los países europeos y otra entre Estados Unidos y Japón. Entonces, desde mi punto de vista, son dos conflictos totalmente diferentes y ajenos, ¿sí? Que quizás el único eje articulador sea el hecho de que Italia, Alemania y Japón estuvieran dominados por un gobierno, pues probablemente totalitarista, ¿sí? O cualquier otro término que quieran utilizar, y que estaba en un periodo de expansión geográfica y de dominio militar, pero de ahí en fuera las razones y los motivos
por las cuales surgen estos conflictos son totalmente diferentes, ¿no? De hecho, Japón como que aprovecha la coyuntura de lo que está sucediendo en Italia para mantener su expansión en Asia, ¿no? En el Asia Oriental, ¿sí? Entonces, sí, desde este punto de vista son dos conflictos totalmente diferentes, pero lo que debe de llamar la atención es que Estados Unidos interviene en ambos, ¿sí? Primero en Japón y después en Europa, ¿sí? Y que definitivamente Normandía va a ser digamos, también elemento simbólico que va a culminar ahí. Pero bueno, las razones por las que entra Estados Unidos en la Guerra del Pacífico las conocemos de sobra, no me voy a detener en eso. Lo que sí lo que debemos de tomar en consideración son las implicaciones que esta participación va a tener a largo plazo, ¿sí? Principalmente por ejemplo, por el hecho de que cuando culmina la Guerra Mundial, Estados Unidos va a ser el organizador administrativo o el administrador de Japón, ¿sí? Por varias décadas, lo mismo que va a ocurrir en Alemania Occidental, pero sobre todo en Japón vamos a ver una mayor presencia, lo que va a significar una gradual expansión de la presencia estadounidense a lo largo del mundo, ¿sí? Porque ahora digamos como que ya tenemos sucursales o franquicias en Alemania, es decir, en Europa Central, y ahora también tenemos en el Pacífico a través de Japón y todo lo que ello implica. Entonces, a partir de este momento, la expansión estadounidense va a ser cada vez más evidente, ¿sí? Obviamente América Latina ya tenía una tradición más larga, pero ahora va a tener presencia en Europa y en Asia, ¿sí? África escapa de la esfera estadounidense, por lo menos en este periodo, ¿sí? Porque como hemos visto en las exposiciones de la otra unidad de aprendizaje, Estados Unidos también va a empezar a jugar un papel en los años 70, pero ahorita no es el caso, ¿sí? Sin embargo, eso es en lo que nos deberíamos de centrar en este momento. Las implicaciones que la guerra va a dejar para Estados Unidos y las esferas de influencia que va a tener. Cosa que, insisto, desde la caída de Berlín en abril de 1945, ya se viene evidenciando esta confrontación con la Unión Soviética, y que en las siguientes 4 o 5 décadas no va a ser más que acentuarse y maximizar, digamos, el conflicto, ¿sí? Muy bien, ¿algo hasta aquí? Yo sí quisiera comentar un par de cosas. Primero, la expansión norteamericana no va a ser simplemente, digamos, en cuestión de mercados o de influencia, sino también física, porque en esta estrategia de salto de rana de ir de islita en islita de Japón, pues se hicieron con bastante territorio marítimo del Pacífico que aún hoy en día aprovechan para la pesca y para cobrar impuestos para trabajar esas aguas. Y otra cosa, yo siento que aquí, sobre todo en la participación estadounidense, la principal diferencia de la Primera Guerra sería definitivamente Pearl Harbor, porque eso vuelve la guerra como una especie socialmente de una especie de afrenta o de conflicto personal de Estados Unidos con Japón. Quizá por eso hago tanto énfasis en que fue una muy buena herramienta de propaganda, porque fue como que la manera perfecta de incentivar a la gente de que nos han golpeado en el orgullo o algo así, tenemos que ir a vengarnos de ellos, a tal punto de que es justificable utilizar un arma experimental y a una década de haber hecho eso, seguir defendiendo que fue lo necesario y que fue lo único que se podía hacer para terminar la guerra, responder con una violencia todavía más brutal de la que habían recibido. Exactamente, y que también no hay que dejar de lado que respecto a la Primera Guerra Mundial, donde unos submarinos golpearon unos barcos, ¿sí? No fue tan importante o tan relevante en ese momento, y que la participación de Estados Unidos prácticamente fue pues insípida, en el sentido de que participan en el periodo final de la guerra, ¿sí? Obviamente nadie sabe cuánto va a durar una guerra, pero desde nuestra perspectiva histórica, pues se volvió poco relevante, ¿no? Fue de hecho de los últimos países en integrarse al conflicto. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial definitivamente la perspectiva va a ser diferente, sí va a ser otra, puesto que aquí va a estar por 4 años, ¿sí? En la guerra del 42 al 45, ¿sí?
y que de alguna manera eso sí va a impactar de otra forma, tanto a nivel internacional como en los propios Estados Unidos, ¿sí? La noción del poder militar, por ejemplo, el hecho de posteriormente anexar Hawái como estado en 1950 y cuestiones de ese tipo sí van a repercutir de forma muy importante en la mentalidad norteamericana contemporánea, ¿sí? Y en esta constante búsqueda de enemigos que va, o de chivos expiatorios que va a tener Estados Unidos, eh, en este caso la Unión Soviética o China o Cuba, etcétera, pues también va a enriquecer este sentimiento de superioridad mundial, ¿no? Sostenida a través de la inversión a el complejo militar industrial, como se le denomina, ¿sí? Ese es otro punto que hay que resaltar. Igual, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, la repercusión en materia económica, en el sistema capitalista industrial, va a ser totalmente diferente, ¿sí? Va a tener un impacto muy, muy diferente, puesto que ahora las inversiones y el poder económico van a girar en torno a la inversión industrial, ¿sí? Y más particularmente la inversión en armamento, ¿sí? Por eso es que culminada la Segunda Guerra Mundial no va a pasar mucho tiempo hasta ver otro conflicto que va a ser la Guerra de Corea y los sucesivos conflictos eh, en Europa Oriental, en África, posteriormente también en el sudeste de Asia, que ya vemos la dimensión de la presencia norteamericana en esos casos, especialmente en la guerra de Vietnam, ¿sí? Pero bueno, ese es otro asunto, ¿sí? El bloqueo económico a Cuba y otras tantas cosas. El caso es que eh, vamos a ver esta influencia, esta zona de influencia que va a mantener a Estados Unidos principalmente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar, que sigue siendo la constante. Gran parte del presupuesto o de las inversiones o del gasto, mejor dicho, del gasto que realiza Estados Unidos se lleva a cabo en las armas, ¿sí? Y más aún cuando se trata, por ejemplo, de las armas nucleares, que también es otro tema que no habíamos eh, señalado con mucho énfasis, ¿sí? El hecho de que las bombas atómicas que lanza Estados Unidos a Japón en agosto del 45, ¿sí? Que otra vez no van a tener un impacto vital tan importante como van a ser otros frentes militares, pero igual, desde el punto de vista simbólico va a ser el cierre de un periodo, de una etapa de la humanidad que hasta ese momento se conocía de cierta forma, ¿no? Eso también, y también se cuestiona si Estados Unidos recapacitó, ¿sí? O reconsideró su decisión de haber bombardeado Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Hay quienes tienen la hipótesis de que después de ver lo impactante que fue las bombas nucleares, que Estados Unidos se quería retractar, ¿no? Pero al final no lo logró, no lo hizo, no supo cómo hacerlo y trató, entre comillas, de compensar a Japón, eh, ayudándole a reorganizar la nación. Obviamente hay más intereses de por medio, ¿sí? Y el hecho de que todavía en la actualidad tenga bases militares instaladas en esa zona, ¿sí? Eh, en, en, en Japón, ¿sí? Y que siga teniendo una presencia ya no invasiva, pero sí clave en estos puntos, sobre todo porque ahora toda esta zona es la del conflicto por petróleo, ya no lo que es Medio Oriente, sino esta zona del Pacífico del tráfico de petróleo es la más importante del mundo en la actualidad, ¿sí? ¿Algo más hasta aquí? Tengo entendido que se supone que no Ujú. existían tal cual todavía las convenciones como las que luego se establecen en Ginebra sobre qué son los crímenes de guerra y qué no, pero en cuestión de honor tengo entendido que lo normal para este conflicto era que en el caso de bombardeos a ciudades llenas de civiles, la cuestión de honor era primero bombardear, pero únicamente panfletos sobre que la ciudad iba a ser bombardeada. Creo que en el caso de las bombas atómicas se dice que Estados Unidos hizo esto, pero se cree que realmente nunca dio un aviso. Así es, digamos que
la Segunda Guerra Mundial vino a reestructurar prácticamente todas las nociones que se tenían de prácticamente todas las manifestaciones humanas, y una de ellas fue la guerra, ¿sí? Sabemos de antemano que la Guerra Mundial fue una guerra total, ¿sí? Y esto era algo que no se había experimentado nunca, ¿sí? De hecho, la Primera Guerra Mundial no tuvo la misma dimensión como lo tuvo la Segunda Guerra Mundial. Lo pueden apreciar en el mapa dinámico. Todas las naciones que estuvieron directa o indirectamente involucradas, ¿no? Entonces, esta guerra total de arrasar con todo lo que estuviera era, pues hubiera sido inconcebible en otro periodo histórico, ¿sí? De hecho, insisto, era una experiencia nueva, y a partir de estos acontecimientos es que cuestiones como los derechos humanos, como los crímenes de guerra, ¿sí? Como los delitos de lesa humanidad, que son similares, si no es que lo mismo, cuestiones de ese tipo, ¿sí? Van a empezar a aparecer y a cuestionarse en ese momento, ¿sí? No es que los derechos humanos no se hubiera pensado antes, ¿sí? Pero no se van a pensar de la misma manera a partir de este momento. Por ejemplo, la filósofa Hannah Arendt, ¿sí? Que es de origen judío y, y que luego me parece que se nacionaliza estadounidense, va a ser muy crítica y muy pesimista sobre la situación, no solo judía, sino la cuestión humana en general, ¿sí? Escribe varios libros que ojalá les sean de interés. Es una de las filósofas más importantes del mundo contemporáneo, ¿sí? Que habla, por ejemplo, de los orígenes del totalitarismo, ¿sí? La banalidad del mal, que es un libro muy, muy bueno, muy interesante, donde hace reflexiones muy puntuales sobre lo vivido durante la guerra, ¿sí? Sobre todo esta de la banalidad del mal. Dice, llega un punto en el que el mal alcanza niveles tan desconocidos para la humanidad, es decir, que los lleva a actuar de formas inusitadas, ¿sí? Que ni siquiera los que cometían estos actos parecía que estuvieran actuando mal, parecía que era algo normal, ¿sí? Y ahí es donde empieza la normalización de la violencia, afirma Arendt. Tiene otro que les decía sobre los orígenes del totalitarismo, que explora toda esta raíz de la construcción del poder centralizado y absoluto con figuras carismáticas. Y un libro que va a ser muy relevante, que no va a ser desde una perspectiva existencialista como Camus, por ejemplo, es el de, se me acaba de ir el nombre, ¿sí? Ahorita me acuerdo. El caso es que analiza, explora todas estas nociones del ser humano a partir de estos cometidos, ¿no? Pero bueno, era algo que no se había vivido de esta forma en ningún otro momento. Y Estados Unidos va a tener, insisto, un papel protagónico en este punto, ¿sí? Me quiero acordar del nombre del libro, déjenlo busco porque si no, no me va a dejar a dormir hoy, ¿sí? Eso que dice me parece bastante destacable, porque en esta guerra yo siempre digo que le intentan pintar como que una guerra muy heroica del bien contra el mal, y es una guerra donde todo el mundo actuó de la manera más violenta y cruel posible, estuvieran en el bando que estuvieran, todos tuvieron ya sea campos de concentración, hicieron experimentos con humanos, enviaron un montón de gente a morir de formas a veces hasta idiotas al campo de batalla. Exactamente, y que sigue, insisto, sigue siendo uno de estos conflictos que nos siguen llamando la atención, precisamente por las dimensiones que tiene. Ya busqué el libro, se llama La condición humana, que habla precisamente de todas estas reflexiones de la actuación del ser humano y de cómo debería de rectificarse. Tiene un libro que se llama Sobre la violencia, que explora todos estos dinamismos. Hay otro, ¿sí? Que es Eichmann en Jerusalén, es decir, este líder nazi que va a tener una presencia muy importante en las decisiones alemanas, ¿sí? Ojalá se acerquen a Hannah Arendt, sigue siendo muy relevante para nuestros días. Tiene otro libro que es sobre la política, y sobre todo, por ejemplo, este de Eichmann en Jerusalén, que es muy relevante para lo que está pasando en Israel contra en la Franja de Gaza, contra Palestina, ¿sí? Entonces,
exploren esta autora si no la conocen. Es impresionante cómo todavía tiene relevancia en la actualidad, ¿sí? Desde el punto de vista de la estética, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista metafísico, ¿sí? Filosófico, político, histórico, etcétera. Es una reflexión muy, muy buena. ¿Sí? De hecho, aquí en el chat les dejo un link con algunos de sus libros en PDF. Incluye el de la condición humana, el de sobre la violencia, el de Eichmann en Jerusalén y la banalidad de la violencia, la banalidad del mal creo que también lo incluye, ¿sí? Si les interesa esos temas, sobre todo por la relevancia actual, ahí los pueden consultar. Muy bien, ¿algo más? Pues bien, entonces, si no conocen a Hannah Arendt, les sugiero que se acerquen a revisarla, ¿sí? Sobre todo por la historia que va a tener y que es muy pertinente para darle otra perspectiva a la guerra mundial, ¿no? Un sentido filosófico y reflexivo a la Segunda Guerra Mundial y a otros, y que incluso es posible aplicarlo a otros conflictos. Muy bien, por hoy terminamos. La siguiente sesión vamos a abordar el asunto precisamente de la Guerra Fría y de los diferentes conflictos vinculados a ella. Así que ya más o menos estuvimos mencionando en esta sesión, ¿sí? Si no hay más, terminamos por hoy. Pasen un buen día y no olviden, por favor, de registrar su asistencia en el chat, ¿sí? Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, nos vemos.